Hermosa imagen que nos llega desde Cartagena, es el centro histórico de la ciudad en el sector amurallado. Últimos días de la temporada de vacaciones escolares en Colombia. Temperatura a esta hora 32 grados centígrados, 90 grados Fahrenheit. Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 3 de la tarde en Los Ángeles. En Estados Unidos, 5 de la tarde, 1 minuto en Lima, Perú, y 7 de la noche, 1 minuto en Río de Janeiro, Brasil. Aquí están nuestros titulares. El mundo mira con impotencia la situación en Medio Oriente, la ofensiva israelí a la Franja de Gaza y Cisjordania deja cerca de 90 palestinos muertos. Hace pocos minutos las alarmas aéreas en Jerusalén prevenían de un nuevo ataque. Republicanos se niegan a proporcionar los fondos al presidente Barack Obama para enfrentar la crisis humanitaria ocasionada por los menores ilegales que cruzan la frontera del Valle del Río Grande. La comercialización de marihuana en Uruguay se aplazará hasta el 2015. Presidente Pepe Mujica argumenta dificultades prácticas. Primer semestre deja decenas de secuestros en la capital venezolana y el llamado de alerta de los expertos en materia de seguridad. La información en minutos desde Caracas. Los puentes peatonales en Colombia, el sitio preferido de los delincuentes para asaltar a sus víctimas. Este colombiano llegó hasta la Antártida en su motocicleta y se convirtió en guía expedicional. Espere Colombia al vuelo. Hoy el Parque El Tunal en Bogotá, un pulmón del sur de la capital. Se cumple el tercer día de ataques en la Franja de Gaza. Los palestinos reportan 88 víctimas tras la incursión del ejército de Israel. El grupo fundamentalista Hamas respondió y sonaron alarmas antiaéreas en Jerusalén y Tel Aviv. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instó a que cese la tensión. La operación militar israelí se intensifica. 14.000 soldados permanecen en la zona fronteriza mientras los ataques aéreos en la Franja de Gaza aumentan. La Fuerza Aérea bombardeó por lo menos 300 blancos del grupo terrorista Hamas, que respondió disparando varios proyectiles contra la ciudad de Tel Aviv, uno de los cuales cayó cerca al reactor nuclear en Dimona. En 3 días de ataque se reportaron más de 80 muertos. Según fuentes médicas, el 70% de las víctimas son civiles palestinos. 500 personas resultaron gravemente heridas. Ante la crisis humanitaria, las autoridades egipcias decidieron abrir el paso fronterizo de Rafat, al sur de Gaza, para permitir que los heridos sean tratados en los hospitales y las mujeres y niños tengan un refugio. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, señaló que Israel lanzó una guerra generalizada contra el pueblo palestino. La comunidad internacional ve con preocupación la crisis. El secretario general de Naciones Unidas pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu detener los bombardeos. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para analizar la jornada de violencia. El tema de los migrantes ilegales, la mayoría de ellos niños, preocupa a Estados Unidos. El presidente Barack Obama viajó al estado de Texas, en la frontera con México, mientras el Congreso realiza una audiencia que busca conseguir fondos para afrontar la crisis en la que hay 57.000 niños indocumentados detenidos. En Washington, nuestra corresponsal Sonia Schott tiene toda la información. Sonia. El jefe de la mayoría republicana en la Cámara Baja dijo que no extenderá un cheque en blanco al presidente Obama para que continúe con sus políticas fracasadas. El presidente Barack Obama, quien utilizó al tradicionalmente republicano estado de Texas, epicentro de la crisis, para pedirle a sus oponentes 3.700 millones de dólares en fondos de emergencia para enfrentar la crisis, anunció incluso estar dispuesto a enviar la Guardia Nacional a la frontera. Obama ha sido criticado por no visitar el Valle del Río Grande, donde miles de niños se encuentran en refugios y centros de detención. Obama le ha salido al paso de esos cuestionamientos, señalando que no está interesado en momentos fotográficos, pero sí en solucionar el problema de la frontera lo más pronto posible. Esta es la información desde Washington. Volvemos con ustedes a los estudios en Bogotá. Les reportó Sonia Schott. Sonia, una feliz tarde, gracias en Washington. La dramática situación de los menores en la frontera generó movilizaciones a favor y en contra. En el estado de California se realizaron múltiples vigilias. Y por eso los grandes Así, cientos de ciudadanos estadounidenses y grupos de defensa de los derechos humanos realizan vigilias en honor a los miles de niños centroamericanos detenidos en los pasos fronterizos.
Con pancartas en las que exigen respeto y protección para los menores, los manifestantes reclaman al gobierno de Barack Obama una pronta solución a la crisis que incluya otorgarles el estatus de refugiados a los niños indocumentados. En estos momentos, mi anhelo solo es abrazar a mis hijos, tener a mis hijos, decirles que los amo, que todo el tiempo que he pasado sin ellos, quererlo recuperar, pero pues a veces no es posible recuperar el tiempo, pero voy a tratar de que ellos estén bien. Desde el miércoles en el estado de California, ciudades como Los Ángeles, San Diego y San José son escenario de estas masivas manifestaciones. Sin embargo, la ciudad de Murrieta reunió a la mayoría de los manifestantes. Allí se han registrado la mayor cantidad de ingresos irregulares de niños centroamericanos en las últimas semanas. Además, aprovechan para expresar su rechazo por las recientes protestas de colectivos antiinmigrantes frente a las instalaciones de las patrullas fronterizas. Dichas organizaciones protagonizaron bloqueos a buses de migrantes durante la última semana y mantienen la consigna "regresen a su país". Hemos visto que hay tanto odio con respecto a estas familias migrantes y sin una causa humana. Creo que muchas de estas personas se olvidan de que son seres humanos y que están huyendo de los peligros que existen en sus países de origen. Las vigilias coinciden con la visita del presidente Obama al estado de Texas. El miércoles el jefe de Estado se negó a viajar a la zona donde se registra el mayor flujo de menores inmigrantes indocumentados. El mandatario ha recibido fuertes críticas de los republicanos, pese a que se reunió con líderes locales para abordar la problemática. Son alarmantes las cifras de secuestro en Venezuela. 110 personas fueron privadas de su libertad en el primer semestre del año. Los datos que se conocieron de manera extraoficial sitúan a Caracas como el país y la ciudad con más retenciones forzosas. De 110 secuestros a escala nacional, Caracas aportaría 30 a esta lista. Para los expertos, cifra muy lejana a la realidad. De cada 10 secuestros que se denuncian, hay 90 que no se denuncian. Aún así, el más reciente registro de la Policía Científica venezolana habla de otro panorama. En Caracas actualmente no existe secuestro, mayormente son secuestros breves. Uno de los últimos casos fue el rapto del presidente de la empresa petrolera indovenezolana hace solo unas semanas. En materia de secuestro express, las cifras tampoco son alentadoras. Los expertos dicen que por cada denuncia hay 15 hechos que quedan en silencio. Información desde Caracas, Miguel Ángel Piñero, Noticias RCN. El presidente de Uruguay anunció que por dificultades prácticas la comercialización de marihuana en su país, prevista para comenzar a finales de este año, se retrasaría hasta 2015. ¿La ley de la comercialización de la marihuana en Uruguay podrá aplicarse? La duda surge tras las declaraciones del presidente José Mujica, quien anunció que la entrada en vigencia de la norma, que fue promulgada en diciembre del 2013, no será sino hasta el 2015. El mandatario aseguró a un medio de comunicación que se retrasará porque hay dificultades prácticas para implementarla. Sin embargo, sectores del gobierno uruguayo negaron las declaraciones del mandatario e informaron que no está previsto aplazar el comienzo de la distribución de la marihuana en farmacias, que se espera inicie en diciembre de este año. En diálogo con NTN 24, Blanco Javier García, diputado opositor por el Partido Nacional e integrante de la Comisión de Salud Pública, calificó el retraso como una improvisación. Lo que nos parece es que, que esto es lo que ya hemos anunciado. La ley es fruto de una gran improvisación que no tenía, aparte de su definición política, de su impulso político, no tenía forma de aplicarse ni sabía cómo aplicarse. García agregó que el problema es aún mayor teniendo en cuenta que para el 2015 ya habrá un nuevo gobierno y José Mujica dejará de ser presidente de Uruguay. El nuevo gobierno, que esperamos que sea un gobierno del Partido Nacional, va a derogar todos los aspectos de la ley que han hecho que sea algo que se muestra en el exterior, pero en definitiva que en la realidad en el país tiene una enorme resistencia y creemos que es un error desde el punto de vista político, que es un error desde el punto de vista de las políticas de salud, merece dejar de que esté en la normativa jurídica. La ley regula el mercado de marihuana y deja en manos del Estado el control de todo el proceso de producción y venta, así como el autocultivo, que permite a los ciudadanos mayores de 18 años inscritos en un registro comprar un máximo de 40 gramos mensuales.
Y atención a esta cifra, al día son atracadas al menos 74 personas en los puentes peatonales en Bogotá. Claudia Ríos, buenas tardes. Buenas tardes, pues el reporte que presentan las autoridades pues es realmente alarmante. 74 personas son asaltadas diariamente en los diferentes puentes peatonales que están aquí en la capital del país. Los puentes peatonales se han convertido en foco de inseguridad para los habitantes de Bogotá. Pues uno en todos los puentes se siente inseguro. Por los ladrones que habitan ahí en el puente. Según la Secretaría Distrital de Gobierno, diariamente son 74 las víctimas de atracos en los puentes peatonales. Por eso la gente se siente así. Insegurísimos. Uno sube un puente peatonal y es con un miedo terrible de que se le aparezca en cualquier momento algún ladrón, algún delincuente. Noticias RCN visitó algunos de los peatonales más peligrosos de la ciudad. El de la avenida 68 con calle 13 ni siquiera cuenta con rampas reglamentarias y la gente lo transita con miedo. Me da mucho miedo. En la avenida La Esperanza con 68 no se sabe dónde es peor la inseguridad, si en el puente o debajo. Yo estaba aquí parado y estaba una señora ahí, llegó un man con un cuchillo y le quitó el anillo que tenía en la mano. Y aunque los bachilleres vigilan durante algunas horas del día, su turno termina a las 7 p.m., hora en la cual se disparan los robos y agresiones. Y el peatonal de la ciudad de Cali con avenida Suba no es la excepción. Por ejemplo, aquí en el Portal deberían tener un poco más de seguridad alrededor. Y a pesar de las quejas de la comunidad, la seguridad en los puentes sigue quebrada. Además de los puentes peatonales que nombramos en la nota inmediatamente anterior, hay otros en donde se registra gran inseguridad, como este en el que nosotros nos encontramos, en la carrera 30 con calle 19, en donde pues el número de personas que transitan aquí, especialmente después de las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche, es bastante alto, y esta hora es precisamente la oportuna, la que precisamente aprovechan los delincuentes para hacer de las suyas. Lo que piden, lo que reclama la ciudadanía, las personas que transitan normalmente por estos puntos, es mayor seguridad, mayor vigilancia, mayor presencia de la policía, y en muchos casos han pedido que se aumenten el número de cámaras de seguridad y que se disponga de cámaras de seguridad en los diferentes puentes peatonales de la capital del país. Información a esta hora desde el occidente de Bogotá. Claudia, gracias. A tener mucho cuidado con los ladrones en Bogotá. Y fue detenido el jefe de la banda criminal denominada La Empresa, que opera en el puerto colombiano de Buenaventura. El hombre está acusado de ser el macabro creador de las llamadas casas de pique, donde asesinaban y desmembraban a sus víctimas. Este hombre hacía parte del cartel de los más buscados de la policía. Se trata de Orlando Cuero Ramírez, quien, según las autoridades, es señalado de haber iniciado el terror en Buenaventura con las llamadas casas de pique, vividas de hacía varios meses en Melgar, Tolima, donde fue capturado. De acuerdo con las investigaciones, este año se había establecido la muerte de 12 personas bajo esa modalidad. En su contra fue emitida la orden de captura número 00. Este sujeto, Orlando Antonio Cuero Ramírez, alias Orejas, se había refugiado allí, desde allí continuaba su accionar criminal, su accionar delictivo. Como líder de la banda criminal, La Empresa, alias Orejas, estuvo al mando de actividades como tráfico de armas, secuestro, desapariciones y homicidios. Actualmente tenía más de 200 hombres bajo su mando para acciones criminales. Según la Fiscalía, se le imputaron cargos por concierto para delinquir y homicidio. Los tradicionales coches turísticos alados por caballos en Cartagena seguirán recorriendo las calles de la ciudad amurallada. Una recomendación de la Procuraduría de suspenderlos no prosperó. Aunque el alcalde de Cartagena no criticó la sugerencia de la Procuraduría, aseguró que en sus planes no está suspender la actividad de los cocheros. Seguiremos trabajando, exigiendo, tomando todas las medidas. Vamos a ser mucho más restrictivos, mucho más estrictos. Estamos contentos, estoy contento particularmente porque somos patrimonio, parte del patrimonio inmaterial de lo que es la Cartagena. Por su parte, el presidente de la Asociación de Cocheros reconoció que algunos de ellos incumplen con la reglamentación. Si hay alguien que realmente está maltratando al animal, lo sancionen con todo el peso de la ley. Sin embargo, según ellos, la decisión del alcalde es apenas un respiro, pues el distrito aún no ha establecido sitios fijos para ubicar las pesebreras como lo ordena una tutela fallada a favor de los cocheros en 2009. En Cartagena nunca ha existido un lugar autorizado legalmente para caballerizas. La Defensoría del Pueblo también entró a mediar en este caso y envió un oficio al alcalde en el que le pide que garantice el sustento de los cocheros sin descuidar la protección a los animales. Un pereirano superó el dicho popular, colombianos hay hasta en la Patagonia. Él fue más allá
y en su moto llegó a la Antártida, donde hoy es guía expedicionario del sexto continente. De algún modo, todos llevamos a un Jorge Villamarín por dentro. Yo soy ingeniero civil, estudié en Manizales, trabajé como consultor mucho tiempo, después tuve la oportunidad de irme a estudiar a Japón. Hice investigaciones en Japón, hice una maestría en geotecnia, hablo español, inglés, japonés, portugués. No solo por su intachable currículum, sino por echar a un lado su confortable vida y darle alas, o mejor, un motor y 2 ruedas a su sueño. Alguien dijo que un hombre es tan grande como su capacidad de soñar. Pero yo digo que se es más grande aún cuando se tiene la valentía, el coraje de hacer los sueños realidad. Empacó lo necesario porque el resto ya lo guardaba desde hace rato en su mente y en su espíritu de aventurero. Abordó su moto desde su casa en Pereira y emprendió un largo camino hacia el sexto continente, la Antártida. Recorrió valles, ríos y montañas, vías, trochas, noches y días por los paisajes más insospechados y maravillosos del oeste de Sudamérica. Frente a las Torres del Paine. La cascada de la Fumaza. Por fin, Machu Picchu. Hasta llegar a la última frontera, el punto más austral de este planeta. Llegamos a Ushuaia. En moto. Con los bolsillos ya vacíos y la emoción al tope, Jorge Villamarín hizo hasta lo impensable por costear el resto de su obstinado plan, cruzar en barco el mar de Drake y llegar al hogar de los pingüinos, ballenas y leones marinos. En una labor no muy glamorosa, era para lavar platos y para lavar baños, en un crucero. Así fue como 6 meses después presenció la belleza de lo inmenso y el silencio del hielo. Era el fin del mundo. Este sitio se llama Neko Harbor. Pero para este colombiano, el principio de una nueva vida, cuando tiempo después se convirtió hasta hoy en guía turístico de la remota e inhóspita Antártida. La visita por el día de hoy se ha terminado, empezó a nevar, las condiciones cambian muy rápidamente aquí. Colombianos que en todas partes. Y luego de un merecido descanso con su familia llegó a Medellín Camilo Zúñiga, el defensa de la Selección Colombia, habló de las supuestas amenazas en su contra. RC en el lugar de la noticia con nuestro corresponsal John Gil Jaramillo. John, ¿qué dijo el futbolista? Hola, buenas tardes. Aquí en el aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín arribó el defensa colombiano Camilo Zúñiga, quien viene de la zona de Urabá, descansando, compartiendo con la familia. Hablamos con él sobre el tema de la Selección Colombia y sobre las amenazas. Sí, se siente tranquilo con las amenazas que circulan en las redes sociales. Yo la verdad pienso en vacaciones, yo estoy tranquilo con mi familia, trato de disfrutar al máximo y listo, no estoy pensando en nada. En las próximas horas el defensa colombiano viajará a la ciudad de Cali para asistir a la despedida de Farid Camilo Mondragón. Eso es toda la información desde Medellín, Colombia. Sigan ustedes con más información. Sí, muy bien. Hacemos una pausa, espere las espectaculares imágenes de Colombia al vuelo desde nuestro patrullero del aire RCN. Ya regresamos. El dólar se negoció a 1.866 pesos con 50 centavos en Colombia, a 2,22 reales en Brasil, a 12 pesos con 99 centavos en México, a 552 pesos con 78 centavos en Chile. La libra de café colombiano se cotizó a $1.63 en la bolsa de Nueva York. Llegamos a Colombia al vuelo, así se ve el Parque El Tunal en Bogotá desde nuestro patrullero del aire RCN. Disfruten las bellas imágenes. Desde el aire, un atractivo conjunto de figuras geométricas en azul, naranja y gris sobre una inmensa alfombra verde. Las figuras no son más que las canchas de fútbol, pistas de bicicross, patinaje y atletismo, senderos peatonales y teatrinos del Parque Metropolitano El Tunal.
Al espacio de 56 hectáreas llegan cada fin de semana aproximadamente 50.000 habitantes del sur de Bogotá. Pero un evento especial marcó los más de 20 años de historia del Parque El Tunal. En 1986, 1 millón de personas se congregaron aquí para ver al Papa Juan Pablo II. Desde entonces han sido muchas las modificaciones de este espacio de diversión y deporte. Así se ve a 150 metros de altura el Parque El Tunal. Muy bien, hasta aquí nuestra emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Los invitamos a seguir con Tenemos que hablar. Feliz tarde para todos. Continúe con nuestra tele.